Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abram, Nacor y Aram. Aram fue el padre de Lot, pero Aram murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras que su padre Tare aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abram como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abram era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Iscar eran hijas de Aram, el hermano de Nacor, pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día Tare tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvo en Aram y se establecieron allí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. El Señor le había dicho a Abram: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Acabo de leer Génesis capítulo 11, versículos del 27 al 32 y capítulo 12, versículos del 1 al 3, de la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Soy Fidel Rodríguez Viveros y te animo a que estés atento a lo que está por compartirse el día de hoy. Ponemos este tiempo en manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que traiga la revelación que necesitamos para nuestras vidas. Primeramente, quiero comentarte que esta historia se desarrolla después de haber narrado la genealogía hasta el tiempo de Abram. Abram fue un hombre muy valioso en la Biblia. Se habla de Abram como el padre Abram, es decir, de él brotó toda la descendencia de Israel, y a través de la descendencia de Israel viene Jesús, de quien todos nosotros ahora por fe hemos sido redimidos y hemos sido implantados en la familia de Cristo Jesús. Este pasaje de la Biblia nos lleva a comprender que Dios tiene un llamado para nosotros, un llamado mediante el cual quiere darnos bendición, quiere prosperarnos y quiere llevarnos a una vida en victoria, una vida en la cual podamos trascender y en la cual podamos nosotros marcar la diferencia. Sin embargo, Dios da instrucciones. Si nosotros leemos desde el versículo 27, cuando se habla de la familia de Tare, el padre de Abram, notamos que Tare se dirigía a Canaán, pero en ese trayecto él se quedó en Aram, un lugar que estaba lejos todavía del objetivo. Allí vivió y ahí tuvo a su familia. Sin embargo, Dios le habla a Abram para que él sea quien complete esta obra y él sea quien llegue al lugar donde Dios había destinado que fueran. En muchas ocasiones nosotros sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Hemos sido llamados a un objetivo, hemos sido llamados para cumplir un plan perfecto de Dios, pero nos detenemos en algún camino, nos detenemos en algún lugar y en ese lugar sentimos que no avanzamos. En muchas ocasiones hay personas que no alcanzan a cumplir los planes que Dios ha puesto en su corazón precisamente porque no ponen diligencia a obedecer los propósitos y los planes de Dios. El quedarnos estacionados en algún lugar significa rezago, significa un retraso para el cumplimiento de las promesas. La Biblia enseña en este capítulo 12 de Génesis que Abram partió con Dios y conforme Dios le había ordenado. Sin embargo, Abram se llevó a Lot. La instrucción de Dios hacia Abram había sido: deja a tu tierra y tu parentela. En muchas ocasiones
Queremos, entre los planes de Dios, aferrarnos a cosas y aún a personas que quizá no están en el plan de Dios. Necesitamos saber que en los breves momentos en que Dios da a Abraham esta instrucción es porque se encontraba en una situación cómoda, que en ese momento de la historia Abraham estaba en un lugar agradable, en un lugar de comodidad donde no tenía que esforzarse mucho. Dios tenía un propósito en la vida de Abraham. Dios lo llamó a ser padre de multitudes, pero también lo llamó a abandonar esa comodidad de la cual gozaba. Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En este caso nosotros debemos comprender que no pudo ser fácil para Abraham dejar a su tierra. Lo digo porque también para nosotros es difícil dejar la comodidad. Podemos observar en este capítulo 12, versículo 1, cómo lo primero que Dios habla a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. La primera instrucción que recibe Abraham es dejar su comodidad, es dejar ese lugar donde hasta ese momento marcaba su identidad, marcaba su forma de ser, marcaba sus costumbres, marcaba sus hábitos, marcaba su formación. Lo siguiente que vemos es un propósito. Le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. El hecho de que nosotros recibamos de Dios un llamado, de Dios un propósito, implica dejar muchas cosas, dejar la comodidad, dejar el espacio físico, pero también dejar los hábitos y las costumbres que tenemos para encontrarnos con algo nuevo. Dejar aún pecados que nos atan y que no nos permiten avanzar. También nos está hablando de prepararnos, nos está hablando de esforzarnos, de ser valientes. Hay personas que nunca salen de esa etapa, que tienen grandes anhelos y grandes sueños, pero también tienen mucha pesadez por dejar las cosas que impiden que esos sueños se cumplan. Después de que Dios da una instrucción, Dios habla la promesa y Dios dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Cuando Dios te da un llamado es porque tiene un propósito para ti, es porque hay algo que tú vas a hacer que va a impactar a muchas personas. Sabemos de las capacidades que Dios ha depositado. Esos talentos y esos dones no son solo para lucirlos, son para que bendigan a otras personas. Para cambiar nuestra vida necesitamos fe, y Abraham se cuenta como el padre de la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 8: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de un solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Abraham fue precursor de la fe. Abraham se movió por fe, y hoy el llamado para ti y para mí es que salgamos de nuestra comodidad, es que entendamos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, pero ese plan no se cumplirá si nosotros no hacemos los cambios, si nosotros no nos movemos de esa comodidad en la cual estamos y decidimos avanzar en las promesas de Dios.
Dios ha hablado a tu vida y a mi vida, que a través de nosotros Dios hará una nación de gente con fe, de gente confiada en Dios, de gente que sabe, que busca, que anhela, que desea hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo nos movemos en fe, transformaremos este mundo. Si tú y yo nos movemos en fe, hablaremos a través de nuestros hechos a la gente lo que está por venir, porque lo que está por venir es grande para nuestra tierra si nosotros nos levantamos. Dios quiere gente valiente como ese Abraham que dejó todo con tal de seguir esa promesa que Dios le dio. Dios quiere gente como Abraham que se mueve de la comodidad, que deja atrás todo su pasado, todo lo que le impide que avance. Lo que te estoy invitando es que observes a tu alrededor las cosas que te han impedido que la promesa de Dios se cumpla en tu vida y que tú alcances la plenitud que Dios quiere para ti. Hoy te animo a que seas ese Abraham precursor de gente de fe, precursor de gente que vence aún gigantes y que da a esta tierra un matiz distinto, un matiz de victoria y no de derrota, un matiz de triunfo y no de fracaso. Te animo a que sigamos tomándonos de las promesas de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Amén, amén y amén.